Mi hermana y mi cuñado me acusaron de robar la herencia de mamá frente a toda la familia. Hoy ellos están en la ruina y yo vivo en paz. Eres una ladrona, te quedaste con todo lo de mamá. El grito rasgó el silencio de la sala, rebotando en las paredes recién pintadas, justo las que mi madre tanto amaba. Era el cumpleaños de mi tía Elena, la primera reunión familiar grande después del entierro de mamá, y el aire ya estaba cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Mi hermana, Laura, con su cara roja y el cabello desordenado, se acercó a mí como una furia desatada, mientras mi cuñado, Ricardo, la secundaba con una mirada de puro desprecio. Sus palabras resonaron, y de pronto, todos los ojos de mis tíos y primos se clavaron en mí, llenos de un juicio que me atravesó el alma. Sentí como la sangre se me helaba, el nudo en la garganta se hacía más grande y las lágrimas amenazaban con desbordarse. En ese instante, supe que no solo había perdido a mi madre, sino que también estaba a punto de perder a toda mi familia, o al menos, la idea que tenía de ella. Pasaron apenas 3 semanas desde que enterramos a mamá. 3 semanas de duelo, de vacío en la casa, de recuerdos dolorosos y de la persistente sensación de que un pedazo de mí se había ido con ella. Yo fui quien la cuidó hasta el último día, quien estuvo a su lado en cada quimioterapia, en cada noche sin dormir, en cada momento de dolor y esperanza. Laura, por su parte, vivía en otra ciudad con Ricardo, y si bien venía de vez en cuando, su participación en el cuidado de mamá fue mínima. Nunca le reclamé, entendía que tenía su vida, su trabajo, su propia familia. Pero en mi cabeza, había una tácita comprensión de que, al final, la herencia se dividiría de forma justa, o al menos, considerando mi dedicación. Ingenua de mí, pensé que el amor y la decencia prevalecerían. Pero la realidad, como siempre, tenía otros planes. Cuando el testamento se leyó en la notaría, yo estaba allí, con el corazón encogido, esperando el final de un ciclo. El abogado explicó que la casa familiar, el departamento de la playa y una pequeña suma de dinero se dividirían a partes iguales entre Laura y yo. Me pareció lo más justo. Sin embargo, Ricardo, con su sonrisa de lobo y su mirada calculadora, intervino. Tenemos que hablar de los gastos, del mantenimiento de la casa, de los arreglos que Laura y yo costeamos en los últimos años, dijo con una voz pastosa. En ese momento, pensé que era una típica discusión familiar por dinero, pero no imaginé la magnitud de la traición que se estaba gestando a mis espaldas. Me presentó una pila de recibos y facturas, todas a nombre de Laura, por reformas que nunca vi y mantenimientos que yo misma había pagado. Lo dejé pasar, no quería pelear, no en ese momento de luto. Los días siguientes fueron un infierno. Laura y Ricardo empezaron a llamarme a diario, con un tono cada vez más agresivo. Decían que yo era una aprovechada, que había manipulado a mamá en sus últimos días para que me dejara la casa. Sabemos que le lavaste el cerebro, tú siempre fuiste la engreída, me gritó Laura por teléfono. Yo les repetía que todo estaba en el testamento, que no había nada que manipular. Pero ellos ya no querían escuchar. La verdad es que mamá, antes de enfermarse gravemente, había dejado una cuenta de ahorros a mi nombre para mis gastos personales, como una forma de agradecimiento por mi constante cuidado, algo que Laura nunca supo y que yo había mantenido en secreto para evitar conflictos. Ese dinero, aunque era legítimamente mío y no formaba parte de la herencia general, se convirtió en el arma perfecta para sus acusaciones. La gota que derramó el vaso fue esa reunión familiar. Mientras la voz de Laura me desgarraba, mi cuñado Ricardo sacó de un folder una serie de documentos que, según ellos, eran pruebas de mi desfalco. Eran estados de cuenta de mamá con grandes retiros de dinero que, efectivamente, coincidían con los que yo había hecho para cubrir los gastos de su tratamiento y medicinas, los que ellos decían que habían costeado. Pero la cuenta que mostraron no era la de la herencia, sino la que mamá me había dejado para sus gastos diarios y emergencias, y que ellos habían logrado rastrear. Las miradas de la familia me apuñalaban. La tía Elena, siempre la más sensata, se acercó a mí con los ojos llorosos. Hija, ¿es verdad todo esto? ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia hermana? No pude responder. Mi voz se había ido, y solo pude sentir la vergüenza y el dolor más profundos que había experimentado en mi vida. Me quedé sin familia, o eso sentía. Los pocos que aún me hablaban lo hacían con una mezcla de lástima y desconfianza. Mi reputación, construida a lo largo de años de esfuerzo y honestidad, se había desmoronado en cuestión de minutos. Los murmullos me perseguían en cada llamada, en cada reunión forzada, y yo solo quería desaparecer. Pasé meses llorando sola en la casa de mamá, esa casa que ahora se sentía vacía y helada. La cama de mi madre aún olía a ella, sus cosas seguían en su lugar, y cada rincón me recordaba los momentos que habíamos compartido, y ahora, los que me habían sido arrebatados por la crueldad de mi propia sangre. Me sentía derrotada, pero una parte de mí, esa chispa que mamá siempre dijo que tenía, se negaba a rendirse. Un día, mientras revisaba unos papeles viejos de mamá, encontré una libreta de notas con una lista de sus propiedades y cuentas. En ella, había una entrada que me llamó la atención, una pequeña propiedad en las afueras, que nunca había mencionado en voz alta. Decía vendida a Laura. Mi corazón dio un vuelco. Mamá nunca me había dicho que había vendido nada a Laura. Pensé que quizás había sido una venta simbólica, de esas que se hacen entre familiares para facilitar trámites.
Pero la fecha me alertó, era de hace un par de años, cuando mamá ya estaba delicada de salud. Algo no encajaba. Decidí consultar a un abogado, un viejo amigo de la familia que siempre había sido honesto conmigo. Le conté toda la historia, desde el entierro hasta la acusación en la fiesta, y le entregué la libreta de mamá. El abogado, el doctor Morales, me escuchó con atención y una expresión cada vez más seria. Me explicó que las acusaciones de Laura y Ricardo eran graves y que la forma en que habían presentado los documentos en público era una táctica para difamarme. Me sugirió que contratara a peritos para que revisaran todos los documentos relacionados con la herencia y las propiedades de mamá. Fue un proceso largo y tedioso, lleno de papeleo, llamadas y visitas a distintas oficinas. Mientras los peritos trabajaban, el doctor Morales contactó a los abogados de Laura y Ricardo, quienes se mostraron reacios a cooperar y se aferraron a sus acusaciones. Su cliente es una ladrona y lo vamos a probar, le dijeron. Pero el doctor Morales, con su calma característica, les advirtió que teníamos nuestras propias pruebas. Los peritos, tras varias semanas de investigación exhaustiva, encontraron algo impactante. Las facturas de reforma que Laura y Ricardo habían presentado para justificar su mayor parte de la herencia eran falsificadas. Los logos eran burdos, los montos exagerados y las fechas no coincidían con ninguna obra real en la casa de mamá. Pero lo más grave fue lo que descubrieron sobre la propiedad que mamá supuestamente había vendido a Laura. Resultó que no había sido una venta, sino una transferencia de propiedad hecha bajo circunstancias dudosas, firmada cuando mamá estaba bajo el efecto de medicamentos fuertes y su capacidad mental estaba mermada. Habían usado una firma falsificada, y un notario, aparentemente cómplice, había validado el documento. La libreta de mamá era la prueba clave de que ella nunca tuvo intención de vender esa propiedad. La revelación me golpeó como un rayo. No solo me habían difamado, sino que habían manipulado a mi madre en su estado más vulnerable. El dolor de la traición se multiplicó por 1000. Con todas las pruebas en la mano, el doctor Morales presentó una demanda por fraude y falsificación de documentos. El juicio fue largo y agotador, lleno de momentos en los que tuve que revivir el dolor de la pérdida de mi madre y la humillación pública. Laura y Ricardo, confiados en su engaño, se presentaron con una actitud arrogante. Pero cuando los peritos presentaron sus informes detallados, y el doctor Morales expuso todas las inconsistencias y las firmas falsificadas, sus caras se descompusieron. La evidencia era irrefutable. La sentencia fue un shock para todos, menos para mí y el doctor Morales. El juez dictaminó a mi favor. Laura y Ricardo fueron declarados culpables de fraude y se les ordenó devolver no solo la parte de la herencia que me correspondía, sino también una considerable suma de dinero por daños y perjuicios, y por los gastos legales. Además, la transferencia de la propiedad en las afueras fue anulada, y esa parte de la herencia también me fue restituida. Fue una victoria agridulce. El dinero no me devolvería a mi madre, ni el tiempo que pasé llorando sola, ni la confianza perdida en mi hermana. Pero me dio algo invaluable, mi dignidad y mi paz. La noticia corrió como pólvora entre la familia. Al principio, algunos se mostraron escépticos, otros, avergonzados de haber creído las mentiras de Laura y Ricardo. Poco a poco, las llamadas y los mensajes de disculpa empezaron a llegar. Tíos y primos que me habían evitado, ahora me pedían perdón. No los culpaba por haber creído, la manipulación de mi hermana había sido muy hábil. Pero me hizo darme cuenta de que la verdad, por más que tarde, siempre sale a la luz. Hoy, Laura y Ricardo están en la ruina. Perdieron todo lo que habían intentado robarme y más. La casa de ellos fue embargada para cubrir los gastos de la demanda. Su reputación quedó destrozada, no solo ante la familia, sino también en su círculo de amigos y conocidos. Sé que están pagando las consecuencias de sus actos, un karma crudo y sin concesiones. Yo, por mi parte, reconstruí mi vida. Con la parte justa de la herencia y el dinero de los daños, pude invertir en un pequeño negocio que siempre quise tener. Vivo en paz, con libertad financiera y emocional. La casa de mamá, ahora restaurada y llena de luz, es mi hogar, mi refugio. A veces, siento la presencia de mamá, sonriendo, orgullosa de que no me dejé vencer. La familia ya no les cree a ellos, y eso, para mí, es la verdadera justicia.